Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Esto es V Radio con toda la información de la Unidad para las Víctimas en materia de reparación integral. Hoy los acompañamos Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma con todo el equipo periodístico de la Unidad para las Víctimas en el país. Marta, bienvenida. Hola Santiago, un saludo para usted y para todas las personas que nos acompañan hoy en esta emisión. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Bien, y comenzamos contando que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, entregó vehículos, equipos tecnológicos, un banco de maquinaria agrícola y dotaciones educativas a una de las poblaciones más golpeadas por la violencia en la zona del Catatumbo. Estamos hablando del corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú. La inversión de estos insumos supera los 650 millones de pesos. Así habló desde esta región del país el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez. Nos encontramos en La Gabarra, en el municipio de Tibú, norte de Santander, cumpliéndole a las víctimas como nos ha pedido el señor presidente, sujeto de reparación colectiva de La Gabarra, entregando dotación escolar. 14 instituciones educativas que reciben dotación que permite fortalecer los entornos de los niños, niñas y adolescentes, más de 700 niños que recibirán el beneficio para que puedan volver al colegio. Pero también adicional a eso, la entrega de 2 camiones, la entrega de un tractor. Hoy hicimos ya la entrega del primero, esperamos que antes de finalizar el mes de noviembre se esté entregando el segundo camión y adicional a eso también el tractor con su banco de maquinaria. ¿Qué buscamos? El fortalecimiento de la parte productiva, resarcir esos daños frente a los hechos victimizantes que afectaron a este sujeto de reparación colectiva, buscando lo primero la reconciliación, pero a la hora de la reconciliación procesos productivos que les permitan comercializar sus productos. Es como venimos cumpliendo las víctimas. Y por último, agradecerle a las mujeres cabeza de hogar, emprendedoras, que elaboraron más de 5.000 tapabocas que van enfocados para entregárselos principalmente al sistema de salud del corregimiento. Con el apoyo de la cooperación internacional, Colombia Emprende, que nos ayudó en este proceso, recursos de la cooperación de USAID, pero también con la articulación en el ente territorial, fortaleciendo a las mujeres cabeza de hogar. Cumplimos a las víctimas hoy desde La Gabarra. El sujeto de reparación colectiva de La Gabarra tiene priorizadas 3 acciones dentro de su plan integral de reparación colectiva y además cuenta con iniciativas dentro de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Es importante destacar que se tienen contempladas también la construcción de una zona de recreación y cultural para niños, también un gimnasio al aire libre y una concha acústica, también la adecuación y mejoramiento y resignificación del escenario Casa Cárcel de la vereda kilómetro 60. Luego de hacer una revisión en el Fondo para la Reparación a las Víctimas, Ramón Rodríguez, director de la unidad, dio a conocer que los bienes entregados por los postulados a la Ley de Justicia y Paz no alcanzan para reparar a las víctimas. El informe completo lo trae Diego Monroy. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo para ustedes. Les cuento que luego de hacer una revisión en el Fondo para la Reparación a las Víctimas, el director de la entidad, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, dio a conocer que los bienes entregados por los postulados a la Ley de Justicia y Paz no alcanzan para reparar a los afectados por el conflicto. Tenemos 58 sentencias ya de jueces de justicia y paz donde nos dicen que hay que pagarle a las víctimas de diferentes postulados. Y frente a esta necesidad también hemos hecho un balance para identificar las necesidades de estos recursos. Estamos hablando de aproximadamente 2.5 billones de pesos que necesitamos para poder cumplir con estas sentencias. Hicimos también un ejercicio revisando todos los bienes, estos más de 1.600 bienes que tenemos, y si lográramos hacer todo el proceso de extinción de dominio y aparte de eso, la monetización de los mismos,
mismos estaríamos hablando de llegar aproximadamente a $500 billion. Estamos hablando de 434.000 millones de pesos, aproximadamente el $500 billón de pesos. Lo que significa que si tenemos todos los recursos, no le vamos a poder cumplir a todas las víctimas de las sentencias de justicia y paz. También estamos haciendo el esfuerzo presupuestal, principalmente ha sido el esfuerzo presupuestal el que nos ha permitido avanzar, pero que si tomáramos las sentencias con los recursos de la monetización de todos los bienes, estaríamos entregándole entre 200.000 y 300.000 pesos a cada una de las víctimas. El director le hizo un llamado a los postulados de la Ley de Justicia y Paz de que, aparte de contar la verdad de lo sucedido en el marco del conflicto, también revisen cuáles son los bienes que pueden entregar para poder cumplirle a las víctimas y pagar todas las sentencias que se tienen hasta el momento. Diego Fernando Monroy, V Radio. Vamos ahora con Vanessa Romero, quien habló con Yuni Lacerna, subdirectora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIV, para contarnos sobre qué se puede encontrar en el portal web del SNARIV. Adelante, Vanessa. Compañeros, muchas gracias. Un saludo, Marta, Santiago y pues obviamente a toda nuestra audiencia que se conecta en este momento. Bueno, recordemos que es el SNARIV. Traduce las siglas Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y que está compuesto por diferentes entidades públicas nacionales y territoriales, también por mesas de participación efectiva de víctimas, organizaciones encargadas de realizar planes, programas y todos los proyectos en pro de la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado, como lo dice la Ley de Víctimas 1448 de 2011. Pues bueno, ¿y qué es el portal SNARIV, el portal web? Pues precisamente la subdirectora de la Coordinación Técnica del SNARIV, Yuni Cristina Lacerna, nos contó en qué consiste esta herramienta. Es una herramienta mediante la cual la Unidad para las Víctimas, como entidad coordinadora y articuladora del sistema, busca facilitar a la población víctima información sobre la oferta institucional y noticias o actividades de las diferentes entidades del gobierno. Bueno, subdirectora, ¿y qué tipo de información pueden encontrar las víctimas? A través de este portal, las víctimas pueden consultar de manera fácil y rápida la oferta que existe en su territorio, encontrando datos de contactos, requisitos y fechas de convocatoria. Sabemos que uno de los objetivos de las entidades que conforman el SNARIV es adoptar las medidas de atención que faciliten todo el acceso y cualifiquen el ejercicio de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación pues de las víctimas. Pero respecto a ello, ¿qué otro tipo de información se puede encontrar en el portal? Otra información que puede ser consultada en este portal es la política pública de víctimas, así como la confirmación del SNARIV y funcionamiento del mismo. Ajá, el funcionamiento ya lo sabemos todos, estamos muy atentos a esta información. Bueno, y finalmente, ¿en dónde pueden encontrar esta información? Los invitamos a conocer esta herramienta y a consultarla en www.portalesnariv.gov.co. Bueno, agradecemos a la subdirectora por esta información, por explicar qué se puede encontrar en el portal web. Pero bueno, muchos se estarán preguntando qué es esto de la oferta institucional. Pues bueno, son los bienes y servicios que resultan de toda esa ejecución de los programas, de los planes y de los proyectos de las entidades públicas o privadas. ¿Para qué? Pues para poder orientar, atender y pues transformar las condiciones de vida de las víctimas del conflicto armado. Con esta información me despido y recuerden que todos estamos unidos por las víctimas. Gracias, Vanessa. En otras noticias les contamos que iniciaron los encuentros para el fortalecimiento de la participación de las víctimas en los programas de desarrollo con enfoque territorial que tienen como objetivo promover la participación de las víctimas en la implementación de las acciones gestionadas para sus municipios en el marco de los PEDETs, así como apropiar y socializar a las víctimas en el Pilar 8. El encuentro comenzó en la subregión de la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. Esto dijo la subdirectora de la unidad, Lorena Mesa, frente a la importancia del Pilar 8 en los planes de desarrollo con enfoque territorial. El objetivo del Pilar 8 pues, es aportar la transformación de los territorios a través de iniciativas de reconciliación, convivencia y construcción de paz. Aquí entonces nosotros tenemos en este pilar 6 macroestrategias a través de las cuales se logra este objetivo, donde a través de su cumplimiento lo que vamos a darle es que a medida que se van implementando los otros pilares, que son un poco más materiales en temas como vías, salud, educación y demás, nosotros vamos aportando con las iniciativas, nosotros como gobierno nacional, porque somos un poco más de 11 entidades que estamos trabajando en el pilar número 8, entre esas por supuesto la unidad para las víctimas en todo lo que tiene que ver con reparación integral y con espacios de participación a las víctimas como este. El pilar número 8 representa el 14% de todas las iniciativas que están formuladas en los planes de acción.
de transformación regional, digamos que siendo el tercero con un mayor número de iniciativas. Entonces, al implementar el pilar número 8, que tiene las iniciativas poblacionales que van dirigidas a cumplir con los diferentes solicitudes, pues vamos a aportar a, por supuesto, la reconciliación, la convivencia y la construcción de paz de forma transversal. V Radio. Señor ciudadano, si usted tiene cuenta de correo electrónico personal, le solicitamos autorizar la notificación electrónica a través de los servicios virtuales, chat web, chat SMS, videollamada, al correo electrónico unidadenlinea@unidadvictimas.gov.co o a nuestras líneas de atención 018-091-1119 a nivel nacional y en Bogotá al 426-1111. Para nosotros es importante informarle sobre las decisiones tomadas por la entidad y recuerde, no necesita intermediarios. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas Urabá Darién alerta y previene a las víctimas del municipio de Carepa y la subregión sobre las actuaciones irregulares de personas que buscan lucrarse mediante engaños, cobrando dineros por supuestos trámites fraudulentos. Por este motivo, la unidad, con el fin de salvaguardar los derechos de las víctimas, le recuerda a toda la población que ninguna persona en los territorios, salvo los funcionarios de la unidad, está autorizada para hablar en nombre de la entidad, y que todos los trámites relacionados con la Ley 1448 de 2011 son gratuitos y no requieren intermediarios. Si usted conoce alguno de estos hechos, sin salir de su casa, no dude en denunciar a través de nuestra página www.unidadvictimas.gov.co, directamente en la pestaña Servicio al Ciudadano, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, o a través del correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. Se garantiza la reserva total de su identidad. Recuerde que no le echen cuentos. Los trámites y servicios de la Unidad para las Víctimas son gratuitos y no requieren intermediarios. Denuncie. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Esta semana se llevó a cabo un encuentro con el equipo directivo del nivel central y los directores territoriales de la Unidad para las Víctimas para hablar y continuar trabajando por las víctimas del conflicto desde las regiones. Allí estuvimos hablando con algunos de los directores territoriales de la Unidad para las Víctimas, una de ellas Vanessa Palacio, directora territorial de Chocó, quien nos contó algunos de los avances durante 2020 en este departamento. Escuchemos. La verdad que el balance para la ET Chocó es muy positivo. Lo primero es iniciar contándole que pese a las dificultades generadas a causa del COVID-19, nuestro trabajo no ha cesado. Venimos generando todas las acciones pertinentes para beneficiar a toda nuestra población víctima del departamento del Chocó. Venimos acompañando las diferentes emergencias que se han estado generando al interior de los territorios, emergencias en los municipios de la zona de la región del Baudó, en Medio Atrato, en Bojayá, el litoral del San Juan y Alto Baudó. Pese a todas esas dificultades, se han generado acciones en articulación con los entes territoriales a través de esos espacios de Comité de Justicia Transicional y a través del principio de subsidiariedad y corresponsabilidad. Comunidad para las Víctimas hemos estado apoyando las entregas de esas ayudas humanitarias. De igual manera contar que dentro de esas asistencias que se generan de manera muy puntual a los municipios, hemos estado generando espacios de igual manera para que esa política pública de víctimas quede inmersa en este nuevo cuatrenio, para que nuestros nuevos mandatarios, a través de esa estrategia que se estableció en articulación con el Ministerio del Interior, ellos puedan focalizar esos proyectos a nuestras víctimas del conflicto armado. Es importante entonces también mencionar que tenemos definido para poder cerrar esta vigencia del 2020 el primer cierre del sujeto de reparación colectiva ubicado en el municipio del Carmen de Atrato, sujeto de Guaduas, donde es un hit para el departamento porque es un primer sujeto que venía generando acciones para poder cerrar ese PIR. Hoy podemos decir que está casi listo para poderse generar ese cierre, entonces podemos elevar y hablar un balance muy positivo en beneficio de nuestra población víctima. El director territorial de la Unidad para las Víctimas de Putumayo, Germán Narváez, también nos contó las importantes acciones que se llevaron a cabo en esta región del país. La Dirección Territorial Putumayo presenta un balance positivo durante la vigencia 2020.
No ha sido un año fácil, hemos seguido trabajando en el marco de una pandemia, sin embargo no hemos dejado de trabajar ni un minuto. Resultados tan positivos como el haber logrado indemnizar cerca de 2.400 personas, recursos que superan los 16.000 millones de pesos. Estos recursos son bastante importantes, de los más altos durante los últimos 3 años. De igual manera, como la primera institución humanitaria del país, seguimos atendiendo todas las situaciones de orden público que se presentan en el departamento del Putumayo. Se han realizado giros bien importantes a la población víctima, más de 12.300 giros, recursos superiores a los 7.000 millones de pesos. Seguimos avanzando de la mano con las administraciones locales en todos los procesos que tienen que ver con retornos y reubicaciones. Son más de 41 planes de retornos y reubicaciones que se tienen en nuestro departamento, y durante esta vigencia hemos estado de la mano con las administraciones locales, ayudándolas en la implementación. Exactamente, nos han presentado cerca de 12 proyectos para que sean estudiados y viabilizados por la Unidad para las Víctimas, y esperamos a fin de año poder entregar todas estas dotaciones y poder iniciar con la entrega de materiales para la construcción de infraestructura social y comunitaria. Una de las tareas fundamentales de la Unidad para las Víctimas es continuar trabajando en los procesos de reparación colectiva y dar cierre a algunos de estos procesos con la meta de 16 en este año 2020 y lograr al final de este gobierno 140 planes de reparación colectiva consolidados. Marta. En el Valle del Cauca, la comunidad de El Líbano consolida el Plan Integral de Reparación Colectiva con el acompañamiento de la unidad. Luz Jenny Aguirre nos cuenta. Adelante, Luz Jenny. Reciban un cordial saludo desde el Valle del Cauca. Les cuento que Líbano Pradera es una comunidad de cerca de 220 personas, gran parte de ellas retornadas a este territorio luego de un desplazamiento sufrido por cuenta del conflicto armado. Esta comunidad es un sujeto de reparación colectiva que ha venido trabajando en los últimos años para construir con la Unidad para las Víctimas su Plan Integral de Reparación Colectiva, lo que se conoce como el PIRC. Este plan ya quedó definido y contempla las acciones para que se dé esa reparación en el Líbano. Este documento ya fue validado por la comunidad. Luz Adriana Toro, directora territorial de la Unidad para las Víctimas, nos cuenta un poco más sobre este particular. Hemos desarrollado un proceso muy interesante y un trabajo arduo en la construcción conjunta de su Plan Integral de Reparación Colectiva. Este documento define la hoja de ruta para las acciones con las que el Estado busca restablecer los derechos vulnerados a esta población por causa de la guerra. Destaco todo el trabajo de la comunidad para construir este documento que ya fue validado por ellos. Su capacidad de organización y liderazgo ha sido fundamental en este proceso y por eso se permite y se evidencia un avance significativo. Este Plan Integral de Reparación Colectiva pasará ahora por su paso de aprobación, lo que tendrá lugar en el Comité de Justicia Transicional del próximo 9 de noviembre. Informó desde el Valle del Cauca para la Unidad para las Víctimas, Luz Jenny Aguirre. En Concordia, Antioquia, la Unidad para las Víctimas avanza en la implementación de los planes de retornos y reubicaciones. La nota con Juan Carlos Monroy. Con insumos agrícolas, la dotación de escuelas urbanas y rurales, obras comunitarias y unidades productivas se apoya la recuperación de las víctimas del conflicto armado en los municipios priorizados por la Unidad para la Reparación a las Víctimas con planes de retornos y reubicaciones. Así lo explica el director en Antioquia, Wilson Córdoba Mena. Resarcir ese daño que fue causado por el momento de la violencia y apuntarle al mejoramiento de la calidad de vida, pero sobre todo el tema de la resistencia y la resiliencia que hubo en el pasado. Uno de los municipios beneficiados es Concordia, donde los campesinos de las veredas Morelia y La Raya, como Argemiro Marín, consideran que las dotaciones mobiliarias y tecnológicas para sus escuelas y los insumos agropecuarios les permiten sobreponerse a los daños de la violencia. Ya con este proyecto con esto que nos dieron ahora en este momento y el proyecto que viene con los salones y algo más, esto va a ser una belleza, una mejora muy grande. Como campesino y a la vez víctima, Argemiro destaca que estos proyectos de la Unidad para las Víctimas fortalecen el retorno de los desplazados como medida de su reparación. Yo fui desplazado en 2 veces, primero por guerrilla y después por Paracos, pero gracias a Dios pude volver a mi tierrita y aquí estoy ya hace por ahí 6 años
trabajando muy en forma, muy acomodado. Desde la territorial de Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Desde Córdoba, la unidad formó parte en la sesión de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, donde se dio a conocer el trabajo con las mesas de participación efectiva de las víctimas, entre otros temas. Los detalles con Jessica Mora. La Unidad para las Víctimas en Córdoba participó de la 8ª mesa de trabajo liderada por la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas. En este espacio se socializó el cronograma de actividades de capacitación que se ha desarrollado con las mesas respecto a la Ley 1448 de 2011, así como los canales y programas de atención que se han dispuesto para orientar a la población con miras a la solución de las diferentes problemáticas presentadas en Córdoba. Concepción Julio Hernández, coordinadora de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento, nos cuenta los logros adquiridos en estos espacios. De verdad se pudo constatar de que en el día de hoy las víctimas expresamos los grandes logros adquiridos y resaltamos hasta este momento y sobre todo en tiempos de pandemia toda la labor que la Unidad para las Víctimas ha desempeñado en el fortalecimiento a los líderes de las mesas de participación y demás para que nosotros fortalezcamos esa acción de beneficio y servicio puesta en función de la población de nuestros territorios. Consideramos que la Unidad para las Víctimas ha sido una escuela, nos ha dado ese diplomado que fortalece nuestro liderazgo, que aún teniendo debilidades es una fuerza que nos va a ayudar a continuar en este proceso de conquista y cumplimiento de la política pública. En este ejercicio también hicieron parte el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Desde la Territorial Córdoba, informó Jessica Mora. En Nariño se entregaron a familiares los restos óseos de 5 víctimas de desaparición forzada. La Unidad para las Víctimas acompañó y brindó asesoría psicosocial a los familiares. La nota con Natalie Bastidas. Un saludo cordial, compañeros. Así es, en Nariño, restos óseos de 5 víctimas de desaparición forzada fueron entregados a sus familiares. Esto en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas y la Unidad para las Víctimas, cumpliendo los respectivos protocolos de bioseguridad. La unidad acompañó y brindó apoyo psicosocial en esta entrega que se realizó a través de 3 ceremonias religiosas donde los familiares de las víctimas recibieron los restos de sus seres queridos y con lágrimas, oraciones y los mejores recuerdos declararon estar listos para cerrar este ciclo de dolor en sus vidas. Zeneida Melo declara que como hija con esta entrega inicia su proceso de duelo. Quiero dar gracias a Dios por permitirnos estar aquí, dar gracias a la Fiscalía y a la Unidad de Víctimas y a todas las personas que nos apoyaron para podernos entregar el cuerpo de mi padre. Quiero dar gracias por ayudarnos a entender y mostrarnos cómo fue la muerte de mi padre y todos los procesos que se llevaron a cabo. Al ser una de las víctimas un ciudadano ecuatoriano, la entrega estuvo acompañada por Marisol Peñafiel, cónsul de Ecuador en Ipiales, quien aseguró lo siguiente. La presencia es el acompañamiento a los familiares de un ecuatoriano migrante, un comerciante que hizo patria en territorio colombiano, un comerciante que deja en vida una viuda que a través del esfuerzo ha sacado adelante a 6 hijos, pero que hoy cierran un círculo de dolor y de duelo, dentro de un proceso de justicia, verdad y reparación, porque la memoria histórica necesita que sus familiares conozcan la verdad. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. Y con el fin de fortalecer sus proyectos de vida, 63 mujeres del norte de Santander y Arauca, víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, decidieron apostarle a la estrategia Vivificarte que implementa la Unidad para las Víctimas. La información desde esta región con Carlos Eduardo Galeano. Desde distintos lugares de origen y con diferentes edades, pero con algo en común, este grupo de mujeres víctimas de la violencia en el oriente del país luchan por la superación emocional y social en medio del pasado, marcado por hechos que afectaron su integridad, libertad y formación sexual. Dialogamos con una de ellas sobre los alcances de la iniciativa. Por seguridad, pidió reserva de su identidad. Pues me gustaría agradecer por el espacio, porque contribuyeron al fortalecimiento de mi proyecto de vida, a mi identificación, a mi amor por cada una de mis habilidades y capacidades.
A través de esta estrategia me fortalecí. Sus vidas cambiaron por el conflicto armado, muchas de ellas de manera forzosa se convirtieron en madres, otras vieron morir sus sueños y esperanzas por acciones de quienes fundaban temor y amenazas en medio de un conflicto armado que hoy deja un sinnúmero de historias por contar de mujeres que en la actualidad promueven acciones de convivencia y reconciliación. Alicia Rojas, directora territorial de la unidad. La estrategia Vivificarte es una medida de satisfacción que implementamos en la ruta de reparación integral, que nos ha permitido generar una proximidad y conocer de cerca el sentido humano de estas mujeres que hoy son dignas de admirar y que en medio de las circunstancias han logrado avanzar en la reconstrucción de sus historias. Las jornadas de capacitación se realizaron de manera virtual en Cúcuta y Ocaña. En Arauca, la actividad se desarrolló de manera presencial. Desde la Territorial Norte de Santander y Arauca, informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. La Unidad para las Víctimas realizó la entrega de insumos y herramientas agrícolas a 30 familias del municipio de Apía en Risaralda con el objetivo de que permanezcan en el territorio y continúen mejorando sus condiciones de vida. Estas entregas se hacen dentro de los esquemas especiales de acompañamiento que adelanta la unidad. La nota con Edwin Herrera. La Unidad para las Víctimas, a través del proceso de retornos y reubicaciones, realizó la entrega de insumos y herramientas que serán utilizados en el proyecto agropecuario Seguridad Alimentaria en el municipio de Apía, Risaralda. Esto con el fin de dar cumplimiento a las acciones establecidas en el plan de retornos y reubicaciones de la localidad. Al respecto nos habla Laura Moreno Mejía, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero. Desde la Dirección Territorial Eje Cafetero, el día de hoy nos encontramos entregando esquemas especiales de acompañamiento a 30 familias en el municipio de Apía, Risaralda. Es importante aprovechar estos espacios también para entregar cartas de indemnización. El día de hoy estaremos entregando 8 cartas de indemnización en este municipio para que esto le ayude a las familias a mejorar su calidad de vida. Este proceso de entrega sirve como garantía de permanencia de la comunidad campesina en sus sitios de establecimiento productivo, beneficiando a 30 familias en el territorio. Las entregas contienen, además de semillas, herramientas como azadones, carretas, limas, machetes, mallas, entre otros, y desde luego todo lo que tiene que ver con fertilizantes y abono. Al respecto nos habla también Sandra Arango, una de las beneficiarias de la jornada. Eso es la mejor noticia, es una bendición que nos dan, una ayuda, porque, como le dijera yo, es algo que nos motiva a seguir trabajando la tierra, porque sabe que nos tienen en cuenta para toda clase de proyectos. Primero que todo nos tienen en cuenta para el sostenimiento de nuestras propias familias, para mejorar muchas cosas, cultivos, los cultivos de pancoger, la alimentación de mis hijos, y no, para que no me beneficia en todo y mucho. Al cierre de la jornada también se realizó la entrega de 10 cartas de indemnización administrativa por valor de cerca de 50 millones de pesos para igual número de víctimas que se encontraban priorizadas por su condición de personas mayores de 74 años, discapacidad o Eje Cafetero, informó Edwin Herrera Bartolo. 52 familias víctimas integrantes de la Asociación Ecológica Productoras de Paz del municipio de Planadas en el departamento del Tolima fueron capacitadas para el manejo óptimo en un laboratorio de café y equipos de oficina que recibirán por parte de la Unidad para las Víctimas en el marco del proyecto de fortalecimiento de iniciativas de reparación territorial como medidas de satisfacción y de garantías de no repetición. La información con William Peña. Luego de un proceso de caracterización y selección a nivel nacional en el mes de junio, 52 familias víctimas integrantes de la Asociación Ecológica Productora de Paz, ACEPROPAZ, con sede en el municipio de Planada Sur del Tolima y que tiene como línea de acción el cultivo de café orgánicos, fueron capacitados para el manejo óptimo de un laboratorio de café y equipos de oficina que recibirán por parte de la Unidad para las Víctimas. Yalexa Perdomo, representante legal de esta asociación, aseguró que fue un aprendizaje indispensable para fortalecer temas en los que aún no tenían conocimiento. Agradecemos a la Unidad de Víctimas también porque dentro de las medidas de satisfacción encontramos la medida de garantías de no repetición, en la cual pues trabajamos en esta jornada de capacitación. Todos los socios, todas las personas quedan altamente agradecidas. El proceso de fortalecimiento de servicios se realizó durante 3 jornadas con 20 participantes de 14 veredas. Carmen Janet Burbano, socia y asistente a la actividad, destacó la actividad planteada. Este proceso de la capacitación nos ha fortalecido y nos va a seguir fortaleciendo porque ya conocemos
nuevos temas que antes desconocíamos, con unas experiencias enriquecidas de conocimientos para nuestra asociación. Para el mes de diciembre, la Unidad para las Víctimas tiene proyectada la entrega del laboratorio y los equipos que contempla la iniciativa. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. Así terminamos esta emisión de V Radio. Recuerden visitar www.unidadvictimas.gov.co y nuestras redes sociales. Santiago. En Facebook, Twitter e Instagram como Unidad Víctimas y en YouTube como Unidad Víctimas Col. Nos escuchamos en una próxima emisión. Nos despedimos, Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Hasta entonces. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.